Señor, queremos darte gracias porque nos permites venir a tu palabra y dejar que sea ella la que nos hable en la situación que está viviendo el país, en una situación con una agonía de no saber hasta ahora quién será declarado presidente de la República del Perú. Pero nuestra confianza y nuestra seguridad no está en la persona que tú elijas para el asiento presidencial, sino nuestra confianza y seguridad está en ti. Háblanos y ministranos, Señor, según estudiamos la vida de este hombre salido de la nada para enfrentar a un rey corrupto como lo era Acab. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Para aquellos que recién se están juntando a estudiar la vida de Elías con nosotros, déjenme decirles que usamos la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea, porque es más ágil en el Antiguo Testamento. Así que permítanme leerles de corrido los 9 versículos que vamos a estudiar hoy día, del 8 al 16. Aquí lo voy a leer de la Reina Valera 60, en mis apuntes lo voy a enseñar de la Reina Valera contemporánea. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, y muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta Elías. Y hasta acá todo el texto en la versión Reina Valera 60. A este estudio lo he titulado Provisión en tiempos difíciles. Lo que necesitamos en tiempos difíciles. Y sí, estamos en tiempos difíciles, golpeados por una pandemia, estamos en tiempos de incertidumbre social, política, económica. Así que no se respira una atmósfera de paz, sino una atmósfera de tensión. Y conforme los días se dilatan, esta incertidumbre va calando más en la población, sin saber lo que vaya a pasar. Que Dios tenga misericordia de nuestro país. Y cuando salgan finalmente lo que tenga que salir, que la población lo respete. Ese es nuestro deseo. Provisión en tiempos difíciles. Habíamos dejado la semana pasada a Elías que estaba en el torrente de Kerit y que los cuervos lo alimentaban mientras él había huido del malvado rey Acab. Sabemos por los próximos capítulos que Acab lo busca desesperadamente porque lo culpa a Elías de la tragedia que están viviendo. Para él la sequía, porque Elías oró, es culpa del profeta Elías. Así que la sequía se agudizó en Israel y finalmente se secó el arroyo de Kerit. He puesto en mis apuntes una lámina donde se ve al profeta Elías viendo el arroyo seco. Llegó el momento de migrar con la guía de Dios. Leemos nosotros en Isaías 41, del 17 al 18, lo siguiente. Los afligidos y menesterosos buscan agua, no la encuentran. La sed les seca la lengua, pero yo, el Señor, los he escuchado.
Yo, el Dios de Israel, no voy a desampararlos. Abriré ríos en los montes, manantiales en medio de los valles. En el desierto abriré estanques de agua y manantiales en la tierra seca. En este momento me encuentro leyendo un libro de la colección Jukum de Héroes de Ayer y Hoy, y es la vida del misionero Sam Swemer, que fue misionero llamado por Dios en Arabia Saudita. Antes había estudiado el libro había leído el testimonio de Lillian Trasher, la mujer que tuvo un orfelinato de niños pobres en Egipto. Así que son dos vidas de dos hombres, un hombre y una mujer, en países musulmanes, en países árabes. Y algo que es curioso en los dos libros es el agua. Nosotros damos por sentado que cuando tenemos sed, tomamos agua, abrimos la llave o sacamos de la refrigeradora, pero no era así, y no es así en muchos lugares del mundo. La gente tiene que recorrer a camino horas para poder tener agua a su alcance. En nuestro mismo país, mucha gente no tiene agua y tiene que procurarla y llevarla hasta su casa a precios que son prohibitivos para ellos, para su subsistencia. Pero nosotros que vivimos cómodamente no nos damos cuenta el lujo del agua. En esa época se entendía claramente cuando Jesucristo elevó su voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque la sed era un evento real y el agua no estaba siempre al alcance de la mano. Ok, vamos a nuestro estudio, versículos 8 y 9. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Y el Señor había llevado a Elías de su tierra, que él estaba al otro lado del río Jordán, en la zona de Galat, lo había llevado a Samaria, la capital del reino del norte, para enfrentar al perverso rey Acab y su esposa Jezabel. Y luego, después de haber enfrentado al rey Acab, lo manda huir al arroyo de Kerit. Sabemos que Elías no tenía familia, que probablemente el rey Acab hubiera tomado y hubiera matado para obligar a Elías a rendirse. Pero no, él huye al arroyo de Kerit, los cuervos lo alimentan. Y ahora que se secó el arroyo, que ya no tiene que beber y los cuervos lo alimentaban, recibe la palabra del Señor, que le dice que vaya a la región de Sidón, a un pueblo cerca al mar Mediterráneo llamado Sarepta. Y saben, es una ironía. Jezabel era de Sidón, su padre era el rey. Allí adoraban a Baal y Asera. Y Elías es llevado al corazón del territorio enemigo, donde Baal era la divinidad. Cuando David huía de Saúl, que lo perseguía y le quería quitar la vida, finalmente él descubrió un lugar donde jamás lo buscaría Saúl, y era en medio de los enemigos, los filisteos. Así que la táctica de esconderse de la reina Jezabel y del rey Acab en territorio de Sidón era increíble. Nadie lo iba a buscar en ese lugar. Pero acá viene esta frase que quiero analizar. He dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. En la antigüedad, las viudas eran notables por su pobreza. Eran las primeras en caer en la miseria y las últimas en subsistir. Y Dios guía a Elías a ir
donde una viuda gentil a recibir provisión. Para nosotros hubiera tenido más sentido esperar junto al arroyo seco. Y además, una viuda era la persona menos indicada para sostener a un hombre fuerte como el profeta Elías. En tiempos de sequías y hambruna, las viudas eran las primeras en morir. Les he preparado un mapa, un plan. En ese mapa se ve los dos posibles lugares donde quedaba la quebrada de Kerit. Al sur, cerca al Wadi Asir, o al norte, cerca al Wadi El Yabis. Ambos arroyos se encuentran el día de hoy en Jordania, al otro lado del río Jordán. Él tenía que haber ido por la margen oriental del río Jordán, dar la vuelta al lago de Galilea y llegar a Sidón, Sarepta. Ahí se nota dónde queda Samaria, la capital de Israel, y dónde quedaba el poblado de Sarepta. Cuando Jesús fue rechazado por su pueblo en Nazaret, usó de este ejemplo. Elías yendo con la viuda de Sarepta como ilustración del derecho de Dios para escoger un pueblo para sí mismo. Y vamos a leerlo. Lucas 4, del 22 al 26. De cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y está hablando en este caso, Jesús no fue recibido en Nazaret bien. Ha de ser verdad. Y Jesús cuenta esta historia. En los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Es interesante que en este pasaje de Primera Reyes se centra en Elías, que Dios le dice a Elías, ok, anda a Sarepta de Sidón, una viuda te va a dar provisión. Pero Jesús es al revés. Jesús se fija en el hambre de las viudas. Había muchas viudas en Israel, pero la ayuda de Dios vino para una viuda que no era de Israel. Elías era de Israel. Elías no fue enviado a ninguna viuda de Israel. Elías fue enviado a una viuda en Sarepta. En el libro de Reyes leemos que la viuda le iba a dar provisión a Elías, pero Jesucristo dice que no, que fue al revés, que fue Elías quien le trajo vida, alimentos en la hambruna a la viuda. Y para mí esto es interesante. Jesús se centra en la viuda, que su ayuda y salvación sería el profeta Elías. Pero en Primera de Reyes, que se está estudiando Elías, para él tenía que ir y encontrar a esta viuda. ¿Cuál sería? ¿Cómo la reconocería? Y la situación de Elías es desesperada. No tiene los medios para sobrevivir por sí solo. Probablemente llenó en su cantimplora, en su cuero de vejiga de animal, lo último de agua que quedó en el arroyo. Y ahí tiene lo poquito de agua. Y se va a dirigir hacia Sarepta de Sidón. El rey lo busca con todo el aparato militar de su reino para apresarlo. Y Elías tiene que atravesar el reino de Samaria, el reino de Israel, con capital en Samaria. Tiene que ir y lo están buscando. Así que Elías probablemente se escondería cuando había gente y en la noche continuaba su camino cuando nadie lo veía. Pero la confianza de Elías está en ser obediente a la voz de Dios. Dios le dijo, ve al arroyo de Kerit, al arroyo de Kerit fue.
ve ahora a Sarepta, allá una viuda, te vas a encontrar con una viuda y ella te va a ayudar. Elías va a Sarepta. Es decir, él escucha la voz de Dios y la obedece. Mis ovejas oyen mi voz y la obedecen, dice el Señor. ¿Y tú? ¿Oyes la palabra de Dios y la obedeces? Hay un versículo en Hebreos 13:6 que me gusta, que dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Elías lo sabía, no le tenía miedo al rey Acab, pero el avisado sabe del peligro y se esconde, toma las medidas necesarias para proteger su vida. Es una persona que no toma decisiones alocadas, sino que se cuida. Va al arroyo, va al arroyo. Ahora anda a Sarepta, decide ir a Sarepta. Versículos 10 y 11, Primera de Reyes 17. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña, en realidad dice pedacitos de ramas. Era viuda. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me des a beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. Y me recuerda cuando Abraham envía a su siervo Eliezer a buscarle esposa a Isaac. Y Eliezer ora y dice, Señor, ¿cómo sabré cuál es la persona indicada? Por favor te pido que a quien le pida agua de beber no solo me la dé, sino también se la ofrezca a mis camellos. Y así fue como Eliezer fue conducido hacia donde estaba Rebeca, que finalmente fue la esposa de Isaac. ¿Qué vemos acá? Elías tenía que hacer un viaje. Si estaba al sur, de 3 días. Si estaba en el punto de Kerit arriba, de 2 días. Entre 120 a 160 kilómetros. Y atravesar todo el reino del norte de Israel. Esconderse de la gente en el camino, con lo poquito de agua que le quedaba en el odre y sin alimentos. El poblado de Sarepta es hoy la moderna ciudad de Sarafán, en el Líbano, a 30 kilómetros de la frontera con Israel. Aquellos de ustedes que reciben mis notas, les he colocado 4 fotos de Sarepta o Sarafán en el Líbano. 2 de descubrimientos arqueológicos de la vieja ciudad de Sarepta y 2 que muestran la bahía marítima y la ubicación de la actual ciudad libanesa de Sarafán. Ok, ¿cómo supo Elías si esta era la mujer o no? Sabemos lo primero, que la mujer era tan pobre que no tenía leña guardada, así que debía recogerla cada día. No se iba al fondo al bosque. El Líbano es conocido por los cedros del Líbano, por sus árboles, no. Ella solo iba a la entrada de la ciudad a recoger lo que pudiera, pedazos de madera, ramas, pedazos de embalaje que había en la puerta de la ciudad para hacer fuego. Elías quizá pensó que Dios podía conducirle hacia una viuda rica, pero no, Dios lo condujo hacia una pobre viuda gentil. Lo interesante es que a Elías se le había dicho, hay una mujer, una viuda en Sarepta que te va a ayudar, pero acá la mujer lo ignora, no sabe absolutamente nada. Ella no está al tanto de los sucesos. Dios no le había hablado. No sabía que debía alimentar al profeta
ella no lo sabía. Pero el mismo Señor que mandó a los cuervos sostenerlo, también haría que la viuda de Sarepta fuera el instrumento para sostenerlo, aunque ella no era consciente de la providencia de Dios y del hecho que era Dios moviendo los hilos. Ella salió esa mañana a recoger leña. No lo hizo para encontrarse con un invitado. Ella no estaba buscando traer a alguien a comer a la casa. Solo pensaba en alimentar a su hijo con el último pan. El hecho de que no tuviera al hijo con ella nos hace saber que el niño no era muy pequeñito, ni tampoco era muy grande, porque si no lo mandaba él por la leña. Y no era tan pequeñito que lo hubiera traído con él. Así que el niño probablemente tenía 7, 8 años y podía quedarse a buen recaudo con alguien mientras ella salía a recoger las ramas para alimentar a su hijo con lo que ella creía que sería su último pan. Lo interesante es que sí, Dios obró en el corazón de esta mujer gentil, pagana, para que escuchara y atendiera al requerimiento de un hombre desconocido. Por la forma de vestirse, ella pudo entender que era de Israel y también pudo entender que era un hombre de Dios. Ya lo vamos a ver. Elías le dice, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en un vaso? Quiero que entiendas que ha caminado de 120 a 160 kilómetros, que llevó un odre de agua y que el agua ya se acabó. Y que Elías, al llegar a la ciudad, está profundamente sediento. Y de esta mujer que había salido de la ciudad o que entraba con la leña y le pide, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Y cuando ella accede, le añade, y también tráeme un bocado de pan. Elías se muere de sed y audazmente hace la petición en fe. Y mientras le alcanzaba el recipiente para beber que lleva con él, debe haberle dado su odre. Toma, por favor, tráeme en este odre, tráeme agua. El sentido común y las circunstancias decían que la viuda iba a rechazar ayudar al hombre extraño. Sin embargo, se detuvo y lo escuchó. Y su corazón fue movido en alcanzarle a Elías un vaso de agua. Y aquí es donde me llama la atención que ella no tenía problema de agua, tenía problema de alimentos. La falta de agua no era un problema en la región en Sarepta. Tenía pozos de agua y un acuífero subterráneo abundante, que aún en tiempos de sequía aún corría agua bajo este acuífero. Pero la desesperación ante la falta de comida muestra lo frágil de su situación. Tenía agua, pero no tenía comida. Elías le pide agua, ella accede, y cuando accede y toma el odre y va a traérselo, le dice, por favor, y me traes un sanguchito, me traes un pancito calientito para comer, ¿no? Esta petición para ella era poner su subsistencia y la de su hijo en una situación extrema. El tomar y dar a un extraño del cual ella no sabía nada, además era todo lo que le quedaba para dar a su hijo un poco de alimento antes de abandonarse a morir de inanición. Dios
escogió a esta mujer, pero la eligió más que por un milagro. La eligió por su servicio, por su empatía, la eligió por su benevolencia hacia los necesitados. Y esto me recuerda Filipenses 2, versículos 3 y 4, que dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Y esto fue lo que esta mujer hizo. No buscó su interés. El hombre tenía sed, el hombre tenía hambre. De lo poco o de lo nada que le quedaba, compartiría con él. Así que ella fue elegida no solo para alimentar al profeta, sino para salvarse a sí misma y a su hijo del hambre por su actitud de benevolencia. Su dádiva la salvó. Y más cierto que nunca, este texto del Evangelio cobra vida. El vaso de agua fría dado en nombre del Señor pronto recibirá una rica recompensa. Jesús dijo: si le das a un niño pequeño un vaso de agua fría, no te quedarás sin su recompensa, porque al habérselo dado al niño, me lo has dado a mí. En Hechos 20:35 encontramos una frase de Jesús que no se encuentra en los evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ni en las cartas de Pablo. El único que lo relata es Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Y hablando de las palabras, dice: siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados, dice Pablo, se les ayuda trabajando como yo he trabajado y recordando las palabras del Señor Jesús, quien dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y Dios no escoge al hombre para que viva en pecado, acumule riquezas y viva una vida a espaldas de Dios. Y pretenden despertarse un día en el cielo y hallarse absueltos. No. La gracia de Dios nos escoge para arrepentimiento por la fe. Y después de que vivamos una vida de servicio en obediencia a su palabra, el creyente no lo dice, lo parece, lo es, lo vive. Así que importante es el testimonio que damos como creyentes. Este relato de Elías pidiéndole agua a la viuda me recuerda, y permítanme hacer una analogía con la historia de Jesús en Samaria, la mujer samaritana, historia que se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Tanto Elías como Jesús pidieron ser socorridos con agua. Y al final son ellos los que socorren a estas dos mujeres. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Mientras ella iba por el agua, sin dudar ante la interrupción de recoger leña, Elías la detuvo con una petición aún más exigente: dame de comer.
Al hacer esta petición, Elías no podía ni imaginarse los terribles apuros por lo que estaba pasando su anfitriona. Tengo sed, dame de beber, tengo hambre, dame de comer. Él no sabía lo que ella estaba viviendo. Para ella era la oportunidad de tomar leña, encender la leña y preparar con el último puñado de aceite último puñado de harina y aceite, un pan, es un pan tipo árabe, harina con aceite, dorarlo y comerlo con su hijo porque era el último alimento que le quedaba. Pero, ¿qué nos dice el versículo 12? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12. Ella respondió: te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. Si no tengo pan ahorita, solo me queda un poco de harina en la tinaja. La palabra es cod. Cod era un barril, un pequeño barrilito de cerámica. Y unas gotas de aceite en una vasija. Unas gotas de aceite en una redoma, que era como una especie de jarrita donde se guardaba el aceite. Con los leños que me viste recoger, voy a cocinar el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Y ella le dice la situación en la que vive. Ok, me estás pidiendo agua, me estás pidiendo pan, te los voy a dar, pero debes saber en qué situación me encuentro. La respuesta de la viuda al pedido de Elías y su disposición a cederle sus últimas porciones de harina del cod y aceite de la redoma muestran su disposición a ayudar al necesitado, su empatía a quien lo necesite y su disposición al servicio. Había salido a recoger por el camino unas pocas ramas y restos de madera con las que podría cocinar la última comida para ella y después esperaría la muerte. ¿Saben a quién me recuerda? A Agar, cuando fue despedida por Sara y Abraham lo permitió. Y nos cuenta Génesis 21:16, se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y ahí se le aparece un ángel a Agar. Ella y el niño no morirían. Y ahora esta mujer, aunque su hijo no llora, están gritando de hambre. Y se les aparece un ángel en la forma del profeta Elías. Versículos 13 y 14. Pero Elías le dijo, y acá me encanta, me encanta, me encanta. Elías le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo. Y hoy Dios te dice: ¿está vacía tu barril de harina? ¿No hay aceite en la redoma? ¿No tienes que comer? No tengas miedo. ¿No tienes cómo enfrentar el pago del alquiler? No tengas miedo. ¿No sabes cómo superar esta enfermedad? No tengas miedo. No tengas miedo ante lo que parece una adversidad insalvable. Y continúa Elías y le dice: ve y haz lo que quieres hacer. Interesante, ella sí quería ayudar. Ella no lo hace a regañadientes, no. Haz lo que querías hacer. Pero antes, cocina una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no va a faltar la harina en la tinaja, ni va a disminuir
el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y les he puesto una lámina donde se ve una vasija de aceite y un barril de harina. No sé si lo pueden ver. Ahí está. A la izquierda era el pequeño barril con tapa donde se colocaba la harina y a la derecha la jarrita donde se ponía el aceite. A ver, continuamos. Elías no se echó atrás y no dudó en llegar hasta el final con la prueba a su anfitriona. Tampoco tenía ningún tipo de temor de las posibles consecuencias. Uy, yo voy a comer, ¿qué va a ser de ella? Incluso le da indicaciones cómo quiere que le cocine el pan. Mira, me encanta el pan ahumado. Me encanta el pan con el olor de la madera quemándose. Así que por favor, el pancito con lo último que te queda de harina y aceite, me lo vas a cocinar así. Ella tuvo que hacer el pan y entregárselo al profeta primero. Ignoraba el milagro que estaba por ocurrir y le que salvaría la vida a ella, al profeta y a su hijo. Alcanzamos a darnos cuenta de la severidad de esta petición. Primero, usar para el desconocido de lo poco que tenía y luego volver para prepararse algo con lo que pudiera rascar del barril de cerámica de harina. Así que la viuda obedeció, tomó el puñado de harina, con el aceite preparó el pan para observar con sorpresa que aún quedaba provisión para preparar comida para ella y para su hijo. Leía en uno de los comentarios la historia de un misionero que fue recibido por una familia muy pobre. Y esta mujer tenía un jarro con tapa donde ella metía la mano y sacaba el billete que le quedaba para hacer las compras. Y este misionero le dijo que por su generosidad, así como ella había sustentado y recibido este misionero, que no se preocupara, que Dios iba a hacer su provisión. Y hasta que lo necesitara, siempre podría tomar un billete de ese jarro. Pero le hizo una advertencia: no mires ni cuentes cuánto queda. Tan solo pon el jarro en alto, saca la tapa, toma el billete y cierra el jarro. Y la historia cuenta que efectivamente el misionero se fue y a pesar de que este país estaba viviendo por una situación económica terrible, nunca faltó dinero en ese tarro para suplir las necesidades de esta familia. Así que esta historia que se cuenta que ocurrió con esta mujer, lo cuenta también un misionero en la vida de una familia que los hospedó. Así que así fue lo que ocurrió. Esta mujer pagana actuó con fe. Su conocimiento de Dios era incipiente. No obstante, a la palabra del desconocido, a quien reconoció como un profeta de Dios, se dio lo último de comida que quedaba, porque el profeta se lo había ordenado. Y Elías le prometió que no le faltaría ni aceite ni harina hasta el día en que volvieran las lluvias. Y la promesa de una provisión milagrosa para el futuro la movió a tener una gran confianza y a la vez
sencilla como la de un niño en el Dios de Israel. Y quiero en este momento compartir lo que para mí es mi versículo favorito del Antiguo Testamento. Isaías 41:10. Voy a leer el 10 y le voy a añadir el versículo 13. No temas, porque yo estoy contigo. No temas. ¿Se acuerdan las palabras? Se las dijo Elías a la mujer. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, dice el Señor. Y terminamos esta linda historia con los versículos 15 y 16. La viuda hizo lo que Elías le dijo. Los tres comieron durante muchos días. Y tal como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó de nivel el aceite en la vasija. Eso es imposible. Físicamente no es posible, pero para Dios todo es posible. Hay una imagen que se ve a Elías comiendo con la mujer y el niño. Elías había desplegado las alas de Dios y sus promesas. Y esta pobre mujer pagana había buscado protección bajo las alas del Dios de Elías. Y la promesa resultó ser cierta. Y día tras día, tal como cuando Israel recogía el maná en el desierto, una mano invisible proveía. Y tuvo suficiente, no solo para ella y su hijo, sino también para el profeta Elías. Recuerden que tenemos un Dios que hace maravillas. No uno de los ídolos cananeos paganos, sino al Dios vivo y verdadero. Esta mujer vivía en un lugar donde se adoraba a Baal, pero ella puso su fe y su confianza en el Dios de Elías, en el Dios de Israel. Y necesitamos un relato como este en nuestra Biblia que nos dé la seguridad en Dios cuando nuestros corazones se hunden en las amargas pruebas de la vida. Algo que sirva para todos los tiempos como evidencia de que el Señor reina, que podemos arriesgarlo todo porque Él nos cuida. Y no obstante, por grande que sea este milagro de la provisión diaria, veremos cómo la viuda de Sarepta actuó cuando le llegó la desgracia. Y eso lo veremos el próximo jueves en la parte final del capítulo 17 de Primera de Reyes. Quiero terminar con Juan 11:40. Jesús le dijo a Marta y a María cuando su hermano Lázaro estaba muerto. Él les dijo a cada una por separado, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y dime, ¿es tu Dios el Dios de Israel? ¿Es tu Dios el Dios de la Biblia? ¿Es tu Dios el Dios que alimentó a más de 2,5 millones de judíos en el desierto por 40 años? ¿Es tu Dios aquel que multiplicó los peces y los panes para que la multitud pudiera comer? ¿Es tu Dios el Dios en el cual creyó esta mujer viuda de Sarepta y no faltó provisión ni comida en su casa? Y esta es la enseñanza. No sé qué estás viviendo,
pero Dios lo sabe. Desconozco cuáles son las angustias que embargan tu corazón, pero Dios lo sabe. Reconozco que no sé cuáles son tus miedos, tus limitaciones y tus tristezas, pero Dios sí lo sabe. Y quiero decirte que cada una de tus lágrimas nunca cayeron en vano, sino que el Señor las recogió, las limpió y las guardó. Y cada una de ellas se convertirá en una preciosa semilla de bendición. Así, sea lo que sea que estés viviendo, sea lo que sea la estrechez, la enfermedad, la prueba, haz como aquella viuda de Sarepta, que el Señor Jesús la cita, como Elías fue enviado a ella y su palabra de Dios es viva, es real y no regresa vacía. Y nuestra seguridad en estos momentos difíciles está en el Señor. No faltará harina ni aceite en tu casa, porque eres hijo, hija de Dios, y Él lo ha prometido. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias porque no vuelve vacía. Quiero darte gracias porque hoy día tú nos has hablado a cada uno de los que estamos escuchando esta enseñanza. No temas, no tengas miedo, no temas, dice el Señor, porque lo que te temías no llegará, sino que la provisión de Dios para ti y para tu casa llegará. Y lo verás, y hará que tu corazón irrumpa en alabanzas al Señor. El que lo prometió, lo cumplió, y sus promesas son verdaderas. Gracias te damos, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Y hermanos, la vida del profeta Elías es increíble. Todavía vamos a seguir unos 4 o 5 capítulos más, es decir, unas probablemente 8 o 9 lecciones más de la vida del profeta Elías. Pero quiero que recuerden lo que estudiamos la semana pasada. Dios le envía a enfrentar a un rey perverso. Dios le envía a interactuar en la política, a levantar su voz. Pero luego Dios le dice, escóndete. Y él obedece y se esconde. Estando allí, agua del arroyo bebió y no le faltó comida porque los cuervos le traían pan y agua. Y hoy hemos visto que ahora él es enviado a la región de Sarepta a esconderse del malvado rey Acab. Y allí él es sostenido por una mujer que nada tenía. Y quiero que te quedes con esto. No tienes nada, pero puedes compartir lo que tienes con quien lo necesitas. Y escúchame, quiero darte un mensaje de Dios. Esta semana, aquel que te pida, dale, aunque tengas poco. Si alguien te pide de este jueves hasta el otro jueves ayuda, no se la niegues, porque el Señor te lo está enviando o te lo está enviando. Y tú tendrás que decirle, fíjate que estaba orando porque el Señor me dio ese mensaje. Por eso te voy a ayudar. Pero antes que la ayuda humana, necesitas la ayuda que viene de los cielos. Encontrarte con el Señor Jesús. Que el Señor me los bendiga y díganme si su palabra no es maravillosa. Nos estamos viendo.